¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos, yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver con la tragedia del hechizo. Esto es un tema muy interesante ya que habla acerca de cuando habla el apóstol Pablo acerca de que quién nos fascinó para seguir una doctrina diferente. Y vamos a ver qué es lo que dice. No sé, pero la mayoría de nosotros en alguna ocasión pudimos haber visto algún video acerca de alguna persona que la presentan como embrujada o hechizada, y seguramente es un panorama muy triste, porque esta persona está caminando en forma equivocada, controlada por poderes satánicos y que conducen a uno a la condenación. Pablo, el apóstol Pablo lo llama una tragedia. Eh, para eso vamos a ir a lo que es Gálatas 3 del 1 al 5 y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces nos damos cuenta que es una acusación muy grave la que hace en el versículo 1 el apóstol Pablo cuando dice: oh Gálatas insensates, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces nos damos cuenta que la insensatez es parte de lo que es una tragedia. Es una declaración, una acusación muy grave por parte del apóstol Pablo. Entonces imagínate cuando estamos, por ejemplo, si estamos reunidos en la iglesia, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Gálatas y les reprende de esta manera tan fuerte. Si nosotros lo recibiésemos por parte de un pastor actualmente en alguna de nuestras iglesias, pues obviamente nos sentiríamos muy mal. Así que es una acusación muy grave. El ser hechizado quiere decir que ha sido engañado, desviados del camino correcto. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados, como crucificado. Entonces nos damos cuenta que aquí el pueblo judío recibía otra instrucción para desviarse de lo que Jesús había hecho en la cruz. Querían volver a la ley. Entonces, el ser hechizado quiere decir que han perdido lo que anteriormente poseían. Es decir, una persona que está tranquila, por ejemplo, esa persona cuando es poseída, cuando es hechizada, por ejemplo, también, pierden lo que han tenido. Ya no están, una persona poseída, obviamente está fuera de sus cabales, está con demonios adentro y obviamente es una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Pero también una persona hechizada puede ser una persona que se desvía eh, por otras cosas, como por ejemplo el dinero, la lujuria, la pornografía, los vicios.
el defraudar, el mentir. Entonces, el ser hechizado quiere decir que ha perdido lo que anteriormente poseían. Cuando nosotros como cristianos caminamos con el Señor y de repente comenzamos a alejarnos de la palabra del Señor, a oír las prédicas o la palabra del Señor, a dejar de orar, a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros propios deseos o nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra, entonces recordemos que nuestras propias concupiscencias nos seducen para que nosotros demos a luz el pecado. Entonces perdemos la seguridad, perdemos la estabilidad, perdemos la paz, nos entristece en gran manera cuando por medio del pecado nosotros perdemos al ser hechizados por nuestros propios deseos o concupiscencias. Y esto obviamente trae una implicación grave, porque dice el versículo 2 y 3, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El punto principal, el contexto de lo que estamos leyendo es de que la iglesia de Gálatas estaba queriendo regresar a aplicar y a vivir conforme a lo que vivían los judíos anteriormente, que eran las obras de la ley, y no a la fe. Y también recordemos que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por falta de fe. Entonces, una característica del pueblo de Israel era que no se podía sostener en la fe exclusivamente, sino que recurría a las obras de la ley. Entonces, ya no podríamos ser salvos por las obras, por la fe, sino teníamos que aplicar las obras. Y muchas iglesias hacen eso, de aplicar o de querer vivir bajo la ley, o que toman versículos del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando hablan de que una mujer puede ser pastora y que se van al evento de Débora, por ejemplo, que era una profetisa. Entonces Dios puede hacer lo que Él manda y lo que Él quiera, y puede utilizar a cualquier persona, eso no me cabe duda, pero la Biblia es clara y nuestra palabra, la Biblia, nos dice claramente que en 1 Timoteo 3, del 1 al 15, las características que debe tener un ministro de Dios, y entonces no habla de una mujer. Entonces, de hecho, está prohibido que una mujer enseñe. Cuando vamos en contra de lo que está la palabra del Señor, entonces perdemos el camino. Y precisamente eso es lo que estamos viendo, que al ser hechizado quiere decir que uno ha sido engañado y desviado del camino correcto, porque el camino correcto es obedecer lo que Dios manda en su palabra. Y si Dios no ha establecido a mujeres en el ministerio para ser pastoras, debemos de aceptarlo. No porque la mujer sea menos, no ese es el punto, sino porque hay un orden establecido por Dios y nosotros debemos de seguir ese orden para que nosotros podamos tener limpia conciencia y presentarnos ante Dios aprobados como obreros que utilizamos bien la palabra de verdad, que estudiamos, que usamos y que dividimos bien la palabra de verdad, en 2 Timoteo 2:15. Entonces es importante que al desobedecer la palabra del Señor, y en el caso que estamos viendo de que Gálatas, la iglesia de Gálatas, querían regresar a las obras de la ley, querían aplicar todo lo que normalmente hacían los escribas, los fariseos y todos los demás, los sacerdotes, pues es una implicación grave. Que recibieron el Espíritu por medio de las obras de la ley y no de la fe. Que participaron del Espíritu, pero ahora terminan por la carne. Y eso es algo completamente real. Ahorita vamos a ver un ejemplo con el rey Salomón. Por ejemplo, nosotros conocemos la historia del rey Salomón. Y si no, ahorita vamos a ver y vamos a comentar algo acerca, no todo, porque
no queremos hacer este video muy largo, pero darnos cuenta de que efectivamente cuando somos hechizados, cuando somos desviados del camino correcto, entonces hemos perdido lo que anteriormente poseíamos, y eso es una implicación grave. Queremos regresar a hacer o tomar las obras de la ley para vivir nuestra vida cristiana, porque no hemos entendido que la Biblia está escrita para tres tipos de personas: judíos, gentiles e iglesia. Y si nosotros aplicamos cosa que el Señor fue escrito para el pueblo judío, como por ejemplo el caso de Débora, que pertenece al Antiguo Testamento, Dios trabajaba con el pueblo de Israel, utilizó a Débora, pero eso no quiere decir que Dios haya decidido que nosotros como iglesia podemos utilizar a mujeres para llevar el Evangelio, porque primero tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesús, donde Él escoge a 12 discípulos, no escoge mujeres. Las mujeres le proveían al Señor Jesús y le ayudaban, pero claro, estamos hablando de un tiempo donde la mujer era muy reprimida, pero conforme al orden de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es que el ministro sea marido de una sola mujer, y no dice que la mujer o la ministra sea esposa de un solo esposo. No es algo que está correcto. Entonces nos desviamos del camino y terminamos por hacer lo que nosotros queremos, y terminamos ya no por el Espíritu, porque recibimos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, por fe. Sin embargo, al querer hacer nuestros deseos, somos fascinados, somos hechizados y somos engañados por querer hacer nuestra voluntad. Entonces, una persona que se dedica a desobedecer la palabra del Señor no tiene un buen testimonio. Entonces, cuando vemos a una mujer que está predicando, que está enseñando, porque dice la palabra que no permite que la mujer enseñe, entonces está en contra de la voluntad de Dios y está en desobediencia. Entonces, en vez de considerar y arrepentirse y dejar el ministerio para los varones, el ministerio obviamente de la predicación, por ejemplo, el ser pastor, sería otra cosa si se arrepintiere y dejare ese lugar, pero no lo hacen. Y vemos infinidad de videos en donde mujeres y mujeres y mujeres predican y predican enseñando la palabra del Señor, aunque a veces son prédicas que en lo particular yo no he visto una enseñanza más que hacia los sentimientos, hacia la prosperidad, hacia provocar emociones, y desafortunadamente hay falta de entendimiento y de lucidez en cuanto a la palabra y estudio de la palabra del Señor. Así que, pues obviamente, todas estas consecuencias, todo esto es un hechizo, y por eso el apóstol Pablo lo llama como una tragedia. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver este punto. La primera pregunta que el apóstol Pablo hace a los Gálatas es exhortarles acerca de la verdad de la justificación, que es por fe. Es el contexto de lo que estamos leyendo. Quiero dejar un poquito claro lo del contexto para que no caigamos en falsa doctrina. La primera pregunta que hace el apóstol a los Gálatas es exhortarles acerca de la justificación por fe. Cuando el apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces nos damos cuenta que lo que hace el apóstol Pablo
es exhortarles acerca de la verdad, de cómo recibieron al Espíritu. Pablo comienza con la exhortación en el capítulo 3 con un tono algo serio. No les llama hermanos, sino que usa un nombre impersonal, Gálatas. El apóstol los llama insensatos en el versículo 1. Esta palabra tiene un significado de una persona que puede pensar, pero tiene falta de percepción. La palabra griega anoteos se traduce como insensatos. Aparece también en Lucas 24-25, Romanos 1:14, Primera de Timoteo 6:9 y Tito 3:3. Eran como una persona con miopía. Esa persona piensa que no puede percibir los objetos que la rodean. Los Gálatas podían pensar que no podían percibir el evangelio verdadero, que es por la fe. Entonces el contexto de lo que estamos hablando es de que los Gálatas querían regresar a hacer las obras de la ley junto con la fe. No exclusivamente la fe, y recordemos que una de las cosas que nosotros debemos hacer es caminar por fe. Los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros no necesitamos señales y no, obviamente tenemos sabiduría por la palabra del Señor, pero no buscamos la sabiduría para la salvación, sino por la sabiduría de Dios nosotros obtenemos la salvación. Entonces, es muy diferente lo que sucede cuando hablamos en un contexto más claro de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Salomón en Primera de Reyes, del capítulo 11, versículos del 1 al 10. El subtítulo que lleva esta enseñanza dice que es apostasía y dificultades de Salomón. Recordemos que el rey Salomón habló con Dios y le pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a él que por haber pedido eso le daría. Y aparte lo hizo un hombre muy, muy rico. Lo podríamos considerar como el Bill Gates del Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a ver que él empezó a crecer y a tener relación con Dios, tenía sabiduría de Dios. La gente lo buscaba por la sabiduría que él tenía. Hasta la reina de Seba también fue a conocer a Salomón para conocer la sabiduría que de él provenía. Obviamente sabiduría que venía por parte de Dios. Entonces, aquí en este capítulo vamos a ver de que cómo terminó el rey Salomón. Al principio, en el espíritu, todo iba muy bien, todo excelente, obedeció al Señor, construyó el templo, tenía sabiduría, era muy rico, tenía prosperidad, y sin embargo, terminó por la carne. Dice aquí, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras en Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, con el corazón como el corazón de su padre David.
porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Simón lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió cumplidamente a Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Entonces nos damos cuenta cómo el rey Salomón, después de haber estado en el espíritu, termina por la carne. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo 3, donde dice el apóstol Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Claro que el contexto lo hemos explicado, que es con referente a de que ellos querían regresar a las obras de la ley. Sin embargo, una de las consecuencias que de lo que estamos hablando es de ser hechizados por cualquier tipo de situación que nos lleve a desviarnos, a ser engañados del camino correcto, como en el caso del rey Salomón. En este caso, las mujeres desviaron el corazón del rey Salomón para seguir a dioses ajenos, para hacer estatuas, para adorarles, y obviamente no se arrepintió porque 2 veces le dijo el Señor que dejara de hacer eso, y sin embargo no lo hizo, y después le quita el reino, no en el tiempo de Salomón, sino por medio de su generación, de su hijo. Entonces, ser fascinados, ser engañados, ser hechizados, nosotros podemos vivir ese tipo de situaciones cuando, por ejemplo, alguien nos enseña algo que es incorrecto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un pastor, o lo voy a poner entre comillas, pastora, o un cantante cristiano, o algo en especial, puede ser las mujeres, el dinero, la codicia, el defraudar a las personas, el mentir. Todo eso nos puede desviar del camino que Dios nos ha marcado a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla de esta tragedia al ser hechizados, al ser enseñados, porque aquí vemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, quería regresar a la ley. Y nosotros podemos querer regresar a nuestra antigua manera de vivir y enfrascarnos en ese camino, como por ejemplo la idolatría o la fornicación o el adulterio, que son unas de las cosas más graves, porque nos desvían completamente del camino del Señor y no permite que nosotros tengamos relación con Dios, nos desvía completamente porque nos hechiza. La propia concupiscencia es la que hace que nos fascine el pecado, y nos acomodamos en vivir de esa manera para que nosotros estemos conformes. Y definitivamente el ser hechizados aquí en un contexto con referente a querer a las obras de la ley y ser hechizado conforme a nuestros propios deseos y concupiscencias viene a ser lo mismo. Así como el rey Salomón se desvió su corazón
de seguir los mandamientos que Dios le había establecido y decidió seguir su amor por sus mujeres. 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Entonces, obviamente, para él una de las cosas que él más amaba fueron las mujeres. Y lo mismo vimos con Sansón. A Sansón también le pasó lo mismo. Entonces lo desviaron, se desvían por el sexo, por la mujer, por la lujuria, por la lascivia, y son cosas que son abominables para el Señor. Así que recordemos que en el versículo 6, por ejemplo, dice que Abraham fue justificado por fe, o creyó en Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, nosotros debemos continuar en la fe y debemos de obedecer la palabra del Señor y evitar caer en ser hechizados por las obras de Satanás, porque él nos lleva a un camino equivocado, controlada, con poderes satánicos, nos conduce a la condenación. Y esto realmente es una tragedia. Pero si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú estás bajo todas estas cosas. Estás equivocado, estás controlado por poderes satánicos, te conducen a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y es una tragedia para ti porque no podrás ir al cielo. Y la única manera para que tú puedas ir al cielo es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Creer en el Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, por el cual nosotros seremos justificados o entraremos a juicio. Porque dice la palabra que después de la muerte, el juicio. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La única manera que nosotros podemos tener un lugar en los cielos es creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de derramar su sangre preciosa para el perdón de pecados. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y nosotros debemos poner nuestra fe en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice en Romanos 3, 23 dice esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La única manera que nosotros podemos tener un lugar en los cielos, para poder ir al cielo y no ir al infierno, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es la única manera, porque si no recibes a Cristo como Señor y Salvador, no podrás darte cuenta que estás en peligro y que tu vida está en peligro, porque la paga del pecado es muerte.
no habla de la muerte física, sino de la muerte espiritual, separado de Dios. Así que te invito, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, para que pongas tu fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, el haber derramado su sangre preciosa por el perdón de pecados, y para que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, hermanos en Cristo. Gracias por ver este video. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.